Muy bien, jóvenes, enseguida pasamos al tema del análisis estadístico. Fíjense la secuencia que se ha traído. Se analizó los conceptos que están vinculados a una investigación experimental. Se tocó la parte de la ANDEVA, se tocó el análisis de varianza, la desviación estándar, las pruebas múltiples de medias. Todo eso va inducido a la parte de análisis estadístico. De esa cuenta es que es importante no perder el hilo conductor de de esa cuenta es pertinente no perder el hilo conductor de la estructura del protocolo de investigación. El análisis estadístico está inmerso dentro del análisis de la información. Por ello es importante tener presente que este análisis va a depender del tipo de estadística que se vaya a elegir, de acuerdo a la tipología, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al enfoque de la investigación. Pues esta va a depender específicamente del manejo estadístico de la información. Recordando que la estadística se divide en dos grandes ramas: la parte de la estadística descriptiva y la parte de la estadística inferencial. La parte de la estadística descriptiva es la que nos permite organizar a través de métodos, nos permite resumir y presentar datos de manera informativa, que nos permita visualizar, que nos permita tener un panorama del fenómeno de estudio. La estadística inferencial infiere a partir de una muestra las características generales de una población. Esos son los métodos utilizados para saber acerca de una población, basándose en una pequeña muestra. La estadística descriptiva e inferencial, como decíamos, la descriptiva son técnicas utilizadas para describir y resumir el conjunto de datos obtenidos por el investigador, mientras que la inferencial permite al investigador deducir si las relaciones, diferencias o en una o varias muestras pueden ocurrir o se puede extrapolar a una población de donde fue extraída la o las muestras. Inmediatamente vamos a ver que dentro de la estadística descriptiva tenemos que tener presente que vamos a hacer la presente investigación aplicará la estadística descriptiva tal como medidas de tendencia central, medidas de dispersión o bien de forma. Todo esto es un conocimiento basado en el curso de estadística básica. Esto en la estadística descriptiva se debe de especificar que el estudio se analizará, la investigación se analizará mediante las medidas de tendencia central, háblese de media, mediana, la moda, medidas de dispersión como la varianza, desviación típica o estándar, y también la forma de asimetría, si es simétrica, no asimétrica, o bien la parte de la kurtosis, que más adelante lo vamos a recordar. Por eso es que el proceso de inferencia estadística es que a través de una población se hace un muestreo, pero las particularidades es que a la parte del dato se le llama parámetro en la población y al dato en la muestra se le denomina estadístico. Esa es una pequeña y gran diferencia entre estos dos conceptos, estos dos grupos. Las condiciones para la inferencia es el muestreo. La muestra debe ser representativa para que exista una normalidad.
una distribución normal. A eso se le denomina normalidad. El área bajo la curva debe de ser simétrica, debe de ser homogénea. Por eso abajo está la homocedasticidad. Cuando en el caso de que se contrasten las varias variables, estas deben de poseer varias varianzas semejantes o similares. Homocedasticidad son las condiciones para poder hacer la inferencia que de un grupo, de una muestra, se puede hacer análisis a muestras mayores. Para recordar su estadística, les presento acá que la estadística inferencial, que es la que más tiende en la parte de la estadística cuantitativa, a la estadística de diseños experimentales, puede ser también el tipo de estadística paramétrica y no paramétrica. Las paramétricas es cuando la medición es de tipo intervalar. Se tiene una idea general de cómo se distribuyen los datos. Será simétricas, asimétricas. Presentan cierta normalidad. Pero cuando esos datos no presentan un patrón, donde esos datos no presentan una homocedasticidad, no presentan los datos anteriores, ¿verdad? Porque estamos hablando de la normalidad, pues estamos haciendo un aspecto no paramétrico, usadas cuando el nivel de medición es de tipo nominal u ordinal, mientras que las paramétricas son intervalares. Esa es una pequeña diferencia. Ambas buscan probar hipótesis que establezcan las diferencias entre un grupo, una población, o bien la relación entre estas. En conclusión, en su esquina superior derecha está tipificada que la estadística inferencial se divide en paramétrica y no paramétrica, pero lo interesante de esta última gráfica es que están las pruebas vinculadas a esa estadística paramétrica inferencial. Véase que ustedes, cuando digan que van a analizar la información a través de la estadística inferencial paramétrica, deberán de decir que se va a desarrollar la prueba de T para la media, prueba T para grupos independientes, prueba T para grupos relacionados, o van a desarrollar ANOVA, recordando que estos son para datos de tipo intervalar. Pero si sus datos son de tipo nominal u ordinal, pues tendrían que decir que la información se va a analizar a través de la estadística inferencial no paramétrica, debido a que sus variables, sus datos son de tipo nominal u ordinal y que no se tienen claro la homogeneidad de las varianzas. Entonces viene acá y vienen las pruebas aplicables, la U de Whitney para dos grupos independientes, la W de Wilcox para dos grupos relacionados, la Cruzan-Wallis para grupos independientes, la prueba de F o prueba de Friedman para K número grupos de relación, grupos relacionados, mejor dicho. O se dan cuenta, ese aspecto que indica el aspecto del análisis de la información, específicamente el análisis estadístico, es completo. No es solamente una estadística a través de un Excel, puede ser, pero va a depender de la naturaleza de la investigación. Y acá ustedes van a indicar qué programa, qué software, van a utilizar. Van a utilizar el software R, el SPSS, el Infostat, el Minitab, porque va a utilizar para ese análisis estadístico la estadística descriptiva, va a utilizar gráficos, va a utilizar histogramas, va a utilizar box plot, dispersión, correlación, prueba de hipótesis, chi cuadrado, ANOVA, prueba de Tillman. Es decir, cuando usted entre a esta etapa es que tiene que quedar claro cómo va a analizar, por qué lo va a analizar, por qué razón va a utilizar un software, por qué razón va a utilizar determinada prueba.
todo eso viene desde la parte anterior de las variables, del cuadro de operatividad de las variables, y eso también de la hipótesis. Así que, jóvenes, al llegar a este punto es crucial en la manera en cómo se van a manejar esos datos, esa información, y qué software y qué prueba se va a utilizar para el desarrollar ese análisis estadístico, ese análisis de información. Así que espero haber apoyado en el proceso conceptual de este ítem dentro del protocolo de investigación. ¿Se dan cuenta? Cada vez vamos profundizando, cada vez vamos tomando conocimientos previos. Así que les animo, no desmayen, este es un proceso. Hoy se sienten que el conocimiento es poco, pero conforme ustedes se van profundizando en la información, van ustedes captando y van formando su proceso formativo profesional. Ánimo, adelante, continuemos con el proceso de formulación de su trabajo de graduación. Esa es la meta, no lo olviden. Ese es el sacrificio y el esfuerzo de este curso. Adelante.